Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar en compañía de nuestro programa Avia Yala Culturas Radio, que ya desde hace algún tiempo ha tomado la denominación de Somos Culturas Radio, porque es parte del programa que realizamos en Avia Yala Televisión, como nuestra cobertura cultural constantemente. Hoy se llena de gala porque recibe a una gran mujer, a una mujer que no solo ha sido capaz de luchar durante muchísimos años por su carrera, con y por su familia, sino también por la música y por mantener ese nombre que ya hoy tiene los junaros de alguna manera en el ámbito cultural, en la música de nuestro país y en referencia sin duda a lo que se hacía antes y a lo que hoy se hace. Hoy estaremos conversando con nuestra querida Emita, le invitamos a que nos escuche a través de la 88.3 durante los próximos 45 minutos, que parece una eternidad, pero verá usted que se vuelan así como sin darnos cuenta, porque hay mucha vida detrás de una figura que llega finalmente al escenario y nos canta y nos seduce a través de su voz. Así comienza Somos Cultura Radio, acompáñeme durante los próximos minutos. Muy bien, y quiero darle las gracias a nuestra querida Emma por recibir la invitación, aceptarla y estar aquí presente, Emita. Bienvenida, te agradezco mucho. Saraí, es un placer estar, perdóname no haberlo hecho antes, pero mis tiempos son breves. Son breves y además como que hay otras personas que por ahí roban mucho cariño, ¿no? Unos pequeñitos intenso, por ahí. Sí, sí. Genial, ya me vas a contar de ello. Me decías extra micrófono que hoy tu nieta de 6 años constituye casi como que un elemento muy importante, no quiero decir el más importante para no ser atrevida en tu vida, pero me llama la atención porque casi siempre sucede eso con los abuelos, ¿no? Como que sienten ese segundo amor por un segundo hijo en los nietos. ¿Cómo era la Emma de 6 años? La Emma de 6 años. Bueno, muchas diferencias con los 6 años de ahora, ¿no? Mis 6 años vienen de lejos. Para empezar, no había guardería, no había pre-kinder, no había kinder. Mis 6 años debuté en la escuela, de frente. Así de una, sí, completamente. En la escuela, aprender a leer, a escribir, y tiempos lindos, ¿no? De estar con mamá, con papá, con mi abuela también, que para mí ha sido un pilar fundamental en mi vida. En casa. Si llegabas a los 6 años con patada de caporal, imagino que en casa había habido como que ya una enseñanza previa, esa enseñanza que no tiene que ver necesariamente con la escolar, pero que sí nos marca mucho, ¿no? Desde cómo nos tratamos en casa, la relación con los hermanos. Cuéntanos de ese ambiente familiar. Bueno, hay una cantidad de valores que solamente en mi tiempo, en el tiempo de mi abuela, de mi mamá y de todos, tiene que ser el pilar de la vida. Es decir, hay cosas que nunca nos va a enseñar la escuela. La escuela de algún modo instruye y en algunos aspectos es teoría. Claro. No hay valores que en la escuela son purísima teoría. Los valores y los principios están en casa. Y eso se transmite no a través de la palabra, sino del ejemplo. Claro. Eso es lo más interesante, porque yo no recuerdo que me daban dictámenes así de esto sí, esto no, pero como que ya sabíamos lo que sí y lo que no. Eso me parece interesante. También la sabiduría, ¿no? Y una cosa esencial que ahora echo de menos es la sensación de tiempo. Es decir, yo creo que he vivido un periodo en el que el tiempo era más disfrutado. Ahora el tiempo es efímero. Es más efímero, siente que como que se va más rápido. Como, ¿no? Que se va más rápido. Y yo creo que realmente sí se va más rápido, ¿no? Entonces, la ausencia de otros distractores sociales, como las redes, como la tecnología, el mismo teléfono, la televisión. Yo he vivido infancia de arrullos y de cantos que me los cantaba yo misma, y de juegos, ¿no? Juegos de barrio, juegos de hermanos,
de primos y hermanos siempre sumábamos bastante, entonces ¿Cuántos era eran muy en divertido. total? Tres hermanos, Ujú. Jaime, César y yo, pero teníamos en las contiguas casas 12 primos. 12 primos. 12 primos. Entonces con usted eran 15. Claro, éramos 15 y para jugar era fantástico. Pero era prácticamente un equipo de fútbol con su DT Marco, y... claro, con director técnico, con suplentes y todo. Y además mezclados en años eran varones y niñas. Claro, generaciones Sí, distintas, ¿no? sí, sí. Qué Y cada lindo. primo tenía su par, digamos, en años. Yo tenía mi prima para ir a la escuela, César tenía el primo con el cual siempre compartían Que se ir a... enlazaban evidentemente por Exacto, edad. entonces caminábamos juntos a la escuela y todo eso. Qué Qué bien. lindo tiempo, mira qué pregunta. Hasta a mí me Te parece fuiste interesante. lejos. Sí, quise ir de estos 6 años a los otros 6 años, a ver qué pasaba en esos otros Sí. 6 años. Emita, ¿tú eras la mimada entre dos hermanos hombrecitos? Sí, sí, y no. ¿O eras la abusada? No, No. no, nunca Ok. fui abusada, no. Era mimada, primero de mi padre, o sea, era la niña de sus ojos. Y por el otro lado, sí yo creo que ahí venía un poco el conflicto, porque a la nena no le puede pasar nada, Ujú. ¿no? Entonces los varones como que cargan una responsabilidad Mayor, claro. mayor y no les gusta, a ningún hermano le gusta cuidar de su hermano, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos era normal que nos cuidemos entre nosotros, porque Mm, si bien podía haber una asistente de cocina, no había niñera, ¿no? claro, Pero claro. sí siempre tuvimos a la abuela, entonces la abuela era nuestro DT, La que dictaba las reglas de cómo se jugaba en la nuestro cancha, director ¿no? técnico, no, a la que apelas siempre que Mm. haces un berrinche o que lloras, ¿dónde vas? Donde la abuela, ¿no? Es la que te pasaba la mano en cierta medida. Un Claro. pasaje que tú recuerdes importante que haya marcado a la personalidad de la Emma de niña en casa. Ah, Digamos que te hayan comido un dulce que mucho te gustaba y el César se lo comió. como que un trauma. Algo así. Yo no diría trauma, diría una experiencia que marca. Puede ser una experiencia positiva, puede ser una experiencia negativa. Por ejemplo, te cuento un chisme. A Mario, uno de los integrantes del Mm, dúo Negro y Blanco, mm. le marcó mucho el momento en que hubo una riada, creció el río Piraí en un momento determinado por las fuertes lluvias y se llevó muchísimas casas y todos tuvieron que ir a vivir en un albergue. Y Mario me decía, era un momento realmente triste para Santa Cruz, pero yo estaba feliz porque allí estaba jugando con todos mis amigos juntos, dormíamos juntos, Sí, ¿no? Y sí. luego, cuando había que construir las casas, la abuela dijo, no, a nosotros no nos construyan porque tenemos una casa de otro familiar, allí vamos a ir todos y nuestra casa désenlo a otra persona, désenla a Mm, otra persona. Y para Mario eso fue un momento así como que le marcó mucho la posición social en su vida, digamos. claro. Algo así te pregunto. Mira, no tuve un evento de esos, de inundación ni de tormentas. Eh, yo creo que lo que a mí más me ha impactado Ujú. siempre es el amor. Eh, de mi madre, de mis hermanos, de mi padre, es lo que recuerdo. O Había sea, mucho amor en la familia. sí, y hay algo que en mi vida es trascendental, que tiene que ver también con la música. Crecimos en una familia cristiana. Ujú, Entonces, la actividad central en la casa era la iglesia. ujú. Papá era muy estudioso de la Biblia, de la palabra de Dios. En las iglesias cristianas, mucho más que en las iglesias católicas, Ujú. en ese tiempo, porque ahora es diferente, se Había mucho cantaba gospel. siempre, o sea, había gospel, había de todo. Había también violinistas, había pianistas jóvenes. Mm. Entonces ese era el motor de mi casa. Entonces en casa siempre había, en esta edad Ujú. que me estás preguntando, siempre había gente invitada, o sea, el que en casa hubiera más gente que la familia era absolutamente normal y eso ha sido así A por puertas siempre. abiertas, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, de compartir
actividades, de compartir, de cocinar juntos o de pronto de ir de excursiones, de reunirse, etcétera. Esto ha sido para mí muy importante porque yo he encontrado que mi raíz musical está ahí. Obviamente en casa, con mi abuelita que siempre cantaba, que cantaban las rondas. Esta que grabó Luzmila Carpio, yo la he bailado, pero de niña, ¿no? La Pascananita, Muchos recuerdan, sí, sí. claro. Les hacían, los abuelos les hacían bailar a los niños. Te hacían parar en sus rodillas y te hacían así. Y te hacían así, supuestamente eras el mejor bailarín del mundo. Esas cosas, mamá era muy musical y muy creativa. Mamá sabía una cantidad de palabras en japonés. ¿En japonés? En japonés. Larga historia, no, los 45 minutos no van a dar, pero ella sí estaba muy vinculada a eso. Y a mí para distraerme, me cantaba en japonés. En japonés. Entonces inventaba siempre una melodía con los mismos números del 1 al 10. ¿Pero ella tenía ascendencia japonesa, no, perdón? No. Proximidad. Ah, ok. Con familias japonesas. Entonces yo aprendí mis primeros cantos de improvisación, así, que ella los hacía contando del 1 al 10 en japonés. ¿Y cómo sonaba, Emma? ¿Recuerdas? Ichi, ni, san, si, go, roko, ichi, hachi, ku, ni, shu, algo así. O sea, cada vez cambiaba la melodía. 1, 2, 3, 4. Del 1 al 10. Te estoy contando, es como decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero para mí era mágico. Era mágico. Entonces, y mira, nunca me olvidé. Gran canción. Y otras, ¿no? Después mamá aprendió a cantar mis canciones. Yo la descubrí cantando mis canciones en la cocina. ¡Qué momento más lindo! Sí, sí. Ocultas, yo llegaba ¿no? a casa, no tanto, pero de pronto se oía música y yo atisbaba en la cocina y mi mamá estaba cantando Hoy es domingo, esta canción que es de Papirri, ¿no? Qué lindos recuerdos, qué lindos recuerdos. Pero me estás haciendo viajar en el tiempo. Hasta yo, porque yo no te conozco de antes, porque bueno, evidentemente uno como que conoce a la persona en el momento en que está, y estoy viajando contigo fundamentalmente con esta canción de las abuelas, qué lindo. Vamos a hacer la primera pausa, Emita, ¿te parece? Creo que con todos los elementos que nos has dado, podemos enganchar ya con la segunda parte y buscar esa relación que se ha trasladado de puertas abiertas, mucha gente en casa, reunión en la iglesia, todos cantando, y luego recibimos a los 3 hermanos cantando también, como que por allá vamos entendiendo las direcciones que luego tomaron las vidas de estos artistas. Hacemos la primera pausa y a la vuelta seguimos conversando con nuestra querida Emita Junaro. Can't you see that heaven in the sky? Baby, an acre or two of heavenly blue to plow. Eat fried chicken every day as the angels. Mira, que es la primera vez que recibo una pregunta del invitado hacia mí en el corte. Es algo impresionante. Casi nunca los dejo preguntar. Esta vez sí me tocó responder. Gracias por continuar escuchándonos a través de la 88.3. Y ya reconocíamos algunos detalles que tienen que ver con la formación, tanto musical, cultural, familiar, que nos contaba Emma en relación con cómo era la vida en casa. Me interesa un poco volver sobre el tema de la religión. En muchas de tus entrevistas constantemente repites la importancia que tiene para ti la religión, el hecho de creer en alguien, en un ser supremo, pero más allá de creer en alguien, en un ser supremo, no, es esa fe que a veces mueve a uno, que va más allá de cualquier libro, que va más allá de lo que diga otra persona. Es una fe que cada uno vive propia y personalmente. ¿Cómo te has batido con esa fe durante tantos años en los que las realidades, tanto de las familias como de las mujeres, ha ido cambiando? Bueno, hay que hacer diferencias. Okay. Primero, la religión, yo la entiendo, mi relación con Dios no es una religión, es una relación.
Ok. Es diferente. Entonces, para mí es absolutamente natural. O sea, mi papá más grande es Dios. Entonces, desde yo nací en este principio Ujú, de saberme creada por Dios. ujú. Entonces, obviamente, no creo en la evolución y no es una lucha en mí. Es cierto que hay tiempos en los que uno se pregunta, ¿no? Claro, pone en cuestión lo que ha creído siempre. No tanto eso, sino que uno va aprendiendo una Ujú, cantidad de cosas, por ejemplo, en la universidad. ujú, O sea, cuando estudias sociología y estudias y lees a Marx y a ujú, Engels y a toda esta serie de grandes escritores ujú. intelectuales que aportan tantísimo, que tienen un valor increíble, Claro. una cosa no elimina la otra, Ujú, este, como que uno se queda pensando, ¿no? Pero la vida te vuelve al principio. Entonces, por muchos años yo he vivido, digamos, separada de esta relación con Dios. Es decir, yo me aparté de Él, pero no ha sido una decisión, ¿no? Es decir, ahora ya me pongo de vacación con mi papá celestial y me voy de viaje. No, no fue así. Simplemente la vida te absorbe de claro, otra te va llevando manera, por otro camino, te ¿no? va llevando por otro camino, pero como todo padre, Él siempre tiene la mano extendida para ti. Y cuando uno va, como un niño, Mm, que los niños siempre quieren soltarse de la mano de su papá, ¿no? Yo puedo solo, dice, y a 5 metros se cae, ¿verdad? mm, Entonces el papá está ahí para darte la mano y agarrarte. mm, Entonces en la vida de uno siempre hay momentos en los que sientes que el piso se te va, es decir, que no puedes ujú, tú ujú, solo con todo lo que estás viviendo. mm. Entonces hay un momento en el que uno eh, se declara incapaz Claro. de salir de una situación y en un momento así, pues vas en tu memoria, vas a la radio, hablas con Saraí, te acuerdas que tienes un origen, ¿verdad? En la iglesia y, Y qué lindo que vengan y ambos decides, temas por ese mismo claro, camino, ¿no? El ámbito, porque la sensibilidad no está alejado en ningún sentido no. de esa fe. A veces se cree que la religión es solo el creer en alguien, y la religión tiene que ver con cierta parte metafísica también del ser humano, en cierta medida, ¿no? El creer en algo metafísico ya te hace, digamos, un ser humano, un sujeto que cree en algo más allá de lo plenamente material y de lo plenamente lógico. Es inherente al ser humano. Mira, dos cosas son inherentes al ser humano. Una es Dios. Puede ser un árbol, puede ser un monolito, puede ser la luna, puede ser el sol, pero en todo este planeta Tierra que está habitado por seres humanos, todos los seres humanos siempre han necesitado de un Dios. ¿Por qué? Es natural. Si te pones, te pones en medio de la naturaleza y te ves humano, eres tan pequeño. Sí, somos muy pequeños. ¿Qué puede hacer un hombre frente a una tormenta de nieve, una inundación, una lluvia que se lleva a las casas, ¿verdad? Somos muy pequeños, es verdad. Entonces yo creo que eso hace que el hombre siempre construya a su Dios. Mm. Entonces todos tienen una religión, todos. Yo no creo que hay uno que diga yo no necesito de Que no esto, crea en ¿verdad? Que algo, no crea, ¿no? digamos. Y además creo que, y esto ya lo han dicho muchos, es que la fe que tienen los ateos debe ser harto más grande para creer que no hay Dios, Mm. porque a mí de Dios me habla todo. Salgo al jardín de aquí del canal, veo unas hermosas plantas, flores, los pájaros que están cantando, la mañana, la montaña, el Illimani, es decir, Y todo todo ello te me remite. habla de Y me Dios. imagino que eso te ayudó muchísimo también cuando decides emprender cierta carrera en el ámbito artístico, por ese Mm, nivel de sensibilidad y de un poco sí, entrarle a la vida de manera distinta. no,
Si hubiera sido más obediente con Dios, hubiera empezado antes mi carrera. Porque una cosa también es esencial en el hombre. Dios, te decía, porque todos acaban de algún modo creyendo en algún Dios, que se lo inventan. Y la otra es la música. Es decir, la música es inherente al ser humano. Es inherente, o sea, un bebé percibe música, el sonido, la voz. ¿Qué es la voz? La voz es aire que se transforma en sonido. El latido del corazón, por ejemplo. Es la primera, claro, el pulso, el sonido, la primera ¿verdad? melodía con la que escuchamos, Entonces, ¿no? los bebés lo primero que hacen, emiten sonidos. El llanto es sonido, la risa es sonido. Entonces, hay una necesidad. Nadie puede vivir sin Dios y sin música. ¿Y por qué me cuentas que has empezado tarde? Si supuestamente desde pequeña ya estabas destinada a dedicarte al ámbito musical. Es que esa es la parte que yo no había entendido. Claro. Porque yo tenía mis sueños. En medio hay cosas que obviamente es un poco más complejo plantearlas así en 3 palabras, pero yo soñaba, mi sueño real así de música era ser pianista. Ser pianista. Ser pianista, porque yo tenía mi ídolo, que era una muchacha guapa como tú, que tocaba el piano en la iglesia. Y yo desde mis 3 años me veía sentada ahí tocando el piano. ¿En la misma iglesia? Y viendo a tus padres y a tu familia llegar a la iglesia. Que no. Me vi más lejos. Pero este sueño, como todo lo que sucede, cuando pierdes el cauce, que en este caso fue la ruptura de mi familia, fue determinante eso, ¿no? ¿A qué edad fue eso? A los, 6, 7 años. Más 7 o menos. años. Entonces ahí tu mente se ocupa de otras cosas. Claro, otras preocupaciones aparecen que antes no estaban. Entonces, esos momentos de soñar, de pronto ya no sueñas con ser pianista, de pronto sueñas con que tu papá esté aquí, o que tu mamá esté aquí, ¿verdad? ¿Te quedaste con tu mamá? Con mi mamá y con mi abuela. Y con tu abuela. ¿Y con tus 2 hermanos? Sí. Los 3 se quedaron, con mis 2 hermanos, sí. Después Jaime fue el primero en cambiar de ciudad, se vino a La Paz y yo quedé con César hasta los 18 años. 18 años. La falta del padre, ¿qué significó para ti? En ese tiempo, una ausencia, es un vacío que no lo puedes explicar y que de hecho lo llenas. No es que vivas llorando todo el día, ¿no? Claro. Pero son cosas que te marcan, ¿no? Entonces, en ese andar, yo había olvidado mi sueño de pianista. Y mi sueño lo atrapé muchos años después. Y en eso posiblemente también el hecho de cantar. Para mí cantar siempre fue tan natural. Yo pensaba, aún en el colegio, cuando mi profesor de música era su favorita, y yo era la que estaba en el coro, en la voz que hiciera falta y en las fronteras de las voces, ¿no? Para que no se desafinen o de pronto cantando sola, pero yo amaba jugar básquet. Entonces tenía el conflicto de decir, pero ¿por qué tengo que ir yo a cantar? Yo quiero ir a jugar. Y él me decía, no, tú tienes que venir a cantar, pero nunca me dijo, es que tú tienes un talento especial para cantar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo no entendía. Es decir, yo en las ausencias de la familia y todo no acabé entendiendo, y por eso es importante decirlo, porque todos nacemos con talentos, pero los papás no saben cuáles son. Y a veces tampoco hay ayudan que descubrirlos mucho a que los chicos se encuentren Entonces, en esa línea, ¿no? Uno tiene que ser como padre muy atento de cuáles son las inclinaciones de los hijos y darles los medios para que ellos lo encuentren. Porque no hay nada más hermoso en la vida que descubrir tu talento y desarrollarlo, trabajarlo y hacerlo, porque entonces nunca trabajas, siempre eres feliz. Siempre eres feliz. Siempre eres feliz. O sea, esa es la única diferencia que hace al trabajo.
Yo no siento que nunca trabajo, y trabajo mucho, pero yo soy feliz. Esa es la gran diferencia. Entonces, muy importante que los papás se encaminen esto. Que a veces los papás te inducen, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea pintor, entonces que pinte. Por ahí no, ¿verdad? Le imponen lo que quisieron ser y no pudieron, y en esa medida se convierten como que sucede. en una réplica de lo que quieren hacer. ¿Cuándo ustedes tres deciden cantar juntos? Uy, eso fue, mira. Tenemos por ahí imágenes, nuestro realizador nos va a ayudar Sí, con las imágenes. La primera vez que nos reunimos para cantar fue para rendirle un homenaje a mi padre. Papá falleció en 1998 y empezamos a grabar este disco en 1999. En los Un año primeros después. 6 meses, un año después. Fue idea de Jaime, porque él vivía entonces en París y yo estaba entre Alemania y Bolivia. Claro, cuando el papá no está, inunda un sentido de orfandad y de soledad inevitable, o sea, le pasa a todo el mundo, aunque tu papá sea mayor y es muy lógico que parta, y cada vez es más difícil, ¿no? Entonces Claro. Jaime dijo, tenemos que estar más juntos y todo, y ahí en una conversación de París a La Paz, dijo, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y yo soy muy ejecutiva, entonces dije, ¿en serio? Ya. Listo, repertorio, todo. arreglista, contrato. Ustedes tres se y hicieron grabamos. todo, absolutamente todo. Yo ¿no? hice la dirección ejecutiva, los arreglos los hizo Nicolás Suárez y pues grabamos los tres. Qué lindo. Sí. ¿Cómo es trabajar en familia, Emma? Porque esto ya se convirtió en un trabajo, básicamente, más allá Claro, del homenaje. pudo haber sido una empresa, digamos, pero ya había otra empresa, ya habían dos. Habían tres empresas. Había la empresa productor César Junaro, había la empresa Jaime Junaro solista, y yo siempre fui SRL Emma Junaro, y luego había también la empresa Jaime y César, que son Sabia Nueva. Claro. Entonces el trío era como una excepción para todos. Y luego de grabar, cada uno se fue para su... Tomaba su rumbo, su camino. Claro, César tenía proyectos, yo me fui a Alemania, Jaime volvió a Francia, entonces el disco tardó, se vendió solo, y el 2006 recién le hicimos la presentación oficial en 2006, el Centro Sinfónico, wow. después de 6 años, De es que mucho no podíamos tiempo. reunirnos. Claro, ¿y por qué crees que pasaba eso? Una familia tan unida que jugaba con 12 primos, 13 primos más, Pero, y que luego no podían reunirse para hacer su disco. Mira la geografía. Jaime tiene asentada su familia en Francia, él vive ahí, tiene su esposa, sus hijos. Yo estaba viviendo en Alemania, César vivía acá. Claro. Entonces tenían calendarios. ¿Y cómo ¿no? eran artísticamente? Podríamos, digamos, considerar que eran como un crisol, como que un arcoíris, o como que se iban complementando en la medida en que la directora artística planteaba cómo se iba a hacer. Bueno, el director hizo algo sensacional porque tímbricamente Jaime y yo tenemos voces más agudas, él es un tenor y yo canto agudo, pero equilibrar las tres voces como para hacer un trío perfecto no es posible. Okay. O sea, no es porque uno es familia, que somos familia, que podemos cantar a trío así automático, no es posible. Los registros son diferentes. Entonces en el disco César hizo concesiones y cantó bastante más grave de lo habitual. Y yo también tuve que hacer mis cantar más alto de lo habitual. Pero el ensamble fue bueno y esa es la mano de un gran profesional como es Nicolás Suárez. Claro, ¿no? yo creo que ha logrado sí. que surgiera, ¿no? A que naciera Sí. este lindo proyecto. Muy bien. Sí. Emita, vamos a hacer la última pausa. A la vuelta quiero que hablemos ya de elementos puntuales. Van a ser preguntas de ida y vuelta para que el tiempo no se nos acabe. ¿Te parece? Mira qué linda historia la que uno va descubriendo con preguntas y respuestas y como que fijoneando en esa llaga de la que a veces no se quiere hablar, ¿no? Y es lo que yo creo que va creando también esa imagen que a veces tenemos del artista. Hacemos la última pausa y a la vuelta seguimos con más.
the colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. Ya estaba disfrutando mi invitada de la música de fondo, ¿no? Y tiene que ver ese video, porque la forma en la que Sí. ese cantante interpreta realmente Yo lo es- uso de ejemplo para Wow. algunos alumnos que están en esa fase de estudiar jazz, de hacer scat, porque es el autor del scat. es como si estuviera riendo todo el Armstrong. tiempo. Exacto, ese es, él tiene una sonrisa cuando Ajá. canta y cuando no canta se pone serio. Es decir, Qué tiene raro. da, di, da, dan, Sí, dan, dan, y yo no sé si... Sí, y yo da, lo veía da. y decía, ¿cómo es posible Pero es que...? que así sostiene él, es su colocación, Mm. es su colocación. Claro, y creo que es creo que la genial. mejor época de este cantautor es mayor, ya en la adultez. Cuando era un poco más joven, creo, no sé, en mi Es que- gusto, no cantaba tan bien, es decir, no se le No, veía pues era tan bien. trompetista. No, pero igual, cantaba de jovencito algunas Sí. cosas y no se le veía tan creíble como en este tema, por ejemplo, creo que nunca toca la trompeta, creo que solamente canta, pero la lleva en la canta, mano. sí. No puede dejar de ser trompetista mientras canta. Bueno, nuestro comercial con otro cantante. Emma, decías en una entrevista que del año 2012, no sé si la pusieron tal cual como dijiste o pusieron algo más que a veces los O me periodistas hicieron decir algo. hacen o te hicieron decir nuestra frase. Decías que no eras de aquellas artistas o de aquellas mujeres que había sido muy afectada por el machismo y que como que cuando decides cantar no tienes ninguna bandera delante para hacerlo. No, nunca tuve. Mira, al principio para mí fue ni siquiera una postura intelectual, política, así de terror, ¿no? Porque, claro, De terror. estudiaba sociología, imagínate, además era una época en la que sí o sí tenías que optar, Ujú, o eras de izquierda o no eras. ujú. Y todos éramos de izquierda porque vivimos un momento en el que realmente era una dictadura muy, muy, muy dura. Eh, entonces, si tienes un espíritu libre y visionas una vida en libertad, no puedes vivir en dictadura. Y tu sueño y tu utopía y tu meta es la libertad. Entonces, todo apunta allá, ¿no? Y en esa época empezaban a gestarse los movimientos feministas y todo, ¿no? Pero por intuición, te lo digo con todo mi corazón, yo nunca creí en esto. No lo sabía, ahora lo sé. Es que para mí existen los seres humanos y son mujeres y hombres y son prójimos. Entonces, yo nunca entendí esta lucha. Nunca he vivido violencia familiar en casa, a Dios gracias. Ujú. Nunca he tropezado con violencia en el trabajo. Y en el ni- ámbito artístico, que suele ser muy difícil para muchas, Tampoco los... abrirse espacio y un poco No, sentir no. que tienen la posibilidad de representar como Si otros. yo tuviera que comprometerme a decirte sí, el machismo, mentiría. Nunca he tenido una barrera por ser mujer. No la he tenido. De verdad te digo, no tendría que inventarme una historia porque no la he vivido. Yo creo que posiblemente y seguro, siempre dije también en mis entrevistas que mis hermanos, que son mis mayores, Ujú. me han abierto unas puertas. Pero te han tratado de igual a igual, no te han abierto por ser la No, pero hermanita no me la querida. han abierto a mí, ellos han abierto puertas Ujú. con su música, con sus ideas, Ujú. y yo he pasado por estas puertas, como muchos otros, ¿no? Ujú. Entonces, de verdad no he tenido.
También me han abierto las puertas para salir con ellos, porque para la posiblemente, complicidad, ¿no? posiblemente ahí hubiera tropezado con algún rasgo machista. Para la complicidad, que es Claro, importante. porque en la época Jaime cantaba, fue el primero que cantaba, había una peña que tú ni sospechas lo que te voy a decir, había una peña muy hermosa que estaba donde ahora es, donde siempre fue el club japonés, en la El calle Club Japonés. Batallón Colorados, Ujú, sí. donde ahora hay el restaurante, el Ken-chan. Ujú. Esa era la peña más sublime que hubo en esta ciudad. Y ahí cantaba Jaime, y cantaban José Zapata, también cantaba Luis Rico, y cantaban los Caballeros del Folclor, que iban a Japón a cantar y volvían. Yo iba a estas peñas del brazo de mis hermanos, ¿verdad? Entrabas así como que por puerta Claro. ancha con los artistas, ¿no? Y también, bueno, papá también asistía alguna vez, entonces nunca para nosotros el arte ha sido sinónimo de nada malo. De barrera, digamos, ha sido como que Ni de puertas barrera, abiertas. ni de que... ¿Y cómo te ha ido en otras disciplinas artísticas? Porque no solo te has relacionado con la música, bueno, como carrera, sino también con la danza, con la actuación en esta película Hijo de Opa. Sí, y Hijo de Opa es la novela y la película se llamó Los Hermanos Cartagena. Los Hermanos Cartagena, sí. Hijo de Opa es la novela de Gaby Vallejo. Sí, mira, en la época esto fue un escándalo, ¿no? Pero yo no lo sabía, o sea que soy inocente, ¿verdad? A mí, Paolo Agazzi, una vez yo estaba cantando en Cochabamba, él estaba filmando, me parece, y me invita, y yo digo, pues no te invitan todos los días a hacer una película, ¿verdad? Estaba casada y obviamente lo conversé con mi esposo y me dijo, pero Claro, adelante, ¿no? Adelante. Y él me acompañó incluso a toda la temporada que tuve que estar en Cochabamba haciendo el rodaje y todo eso. Y mira, si aceptas, como ahora, si yo acepto venir a tu programa, me voy a cuadrar en lo que me digas, ¿verdad? O sea, no... No vas a venir a cambiar la estructura del programa, de alguna Exacto. manera, claro. Claro, o sea, hay cosas en las que puedo tener alguna decisión y no, y el guión era ese y así fue. Y a mí la parte que yo siempre decía, ¿no? Y la gente se reía de mí, era la parte que a mí más me fastidió, digamos, de hacer fue las escenas en la morgue. Yo tengo pánico entrar a la morgue. Las otras no, porque forman parte de la vida, además no son reales, entonces... Pero claro, una cosa es estar rodeada del director, el camarógrafo, Lenny, que Claro. es Lenny Bayón, la maquilladora Sí, y todo estaba eso. contigo allí. Pero otra es que de pronto la película se estrene y tú estás en la butaca y ¡pum! Aparecen las escenas y te quieres morir, ¿no? Una linda experiencia que un poco me mostraba también cuán grande a veces nos puede quedar lo que creemos que podemos manipular, es decir, dominar, como es el caso del arte. Me imagino que en muchos casos tú hacías una canción sin creer que iba a tener tanta llegada o tanta fuerza en el público y luego te sorprendía evidentemente cuando el público escuchaba o cuando aclaman en tus conciertos el trabajo que realizas. A ver, Sara, y hay una cosa, que esto es una verdad. El arte no miente. Cuando haces arte, simplemente haces arte, no calculas, no compones ¿no? No pones, calculas los ceros. Es decir, no se puede. El arte nace del artista y llega o no llega, así de simple. Entonces, no es previo a, eso se llama industria, ¿no? A veces ahí también se equivoca. Claro, la diferencia entre... Esa es la entre gran diferencia, claro. ¿no? Hasta del este momento, verdadero arte. Mita, ¿cómo tú podrías resumir después de tantos años tu carrera? Como feliz, porque me siento privilegiada por varias cosas. He hecho cosas que nunca soñé, he logrado sueños que siempre tuve
y por algunos sueños no he luchado yo. Ha luchado mi papá. Y de pronto yo me he visto haciendo cosas y dije, uy, este es un viejo sueño. Y son sueños diversos. Uno de los sueños es enseñar, porque a mí siempre me gustó. Cuando yo terminé el colegio yo quería ser profesora. Entonces ahí sí tuve una experiencia machista. La primera que descubre después de tantos años. Mi papi dijo, no, porque claro, me dijo, a la universidad. Ahí está. Dije Ahí yo, está. ¿y ahora qué hago en la Vamos a universidad? cambiar aquí el texto de la entrevista publicada. Emita, hoy te dedicas a la docencia, hoy sigues adelante con tu carrera artística. Te hemos visto hace muy poco luchar también por apoyar a tu hermano en un momento difícil. Sí. Hemos estado muchos ahí. Y yo te agradezco No, pues, para nada. por tu colaboración. Para nada. Y por todos los logros y los nervios vividos. Es parte del trabajo Sí, diario yo sé que lo que entiendes. vivimos. Sí. Lo que quiero preguntarte es, quizás uno hasta el momento en el que realmente está mal, está necesitando el apoyo o la manito del otro, más allá del tema económico y todo ello, cariñosamente uno en ese momento descubre que existía un cariño o que existía un amor profundo por el trabajo que ustedes han hecho, por lo que han representado para la cultura de Bolivia de manera más fehaciente, de manera más tácita, más palpable, más materializada por la cantidad de gente que ves ahí. ¿Cómo has recibido ello? Mira, si el tiempo da, A ver, unos minutos nos quiero quedan. contarte algo que es lo que te decía. Hay sueños que yo en mi vida he logrado y no lo he hecho yo. Hace un año yo venía soñando y ya planeando y craneando hacer un homenaje a Jaime. Entonces yo quería cantar sus canciones. Hablé con algunos amigos y en eso encontré, por ejemplo, a Ronat. Yo le dije, ¿sabes qué? Quiero hacer un homenaje a Jaime. Hazlo, me dice, tengo una canción que he escrito para él, que es también un homenaje. Claro. Bárbaro, y éramos dos. Hablé con otro amigo que es un director y me dijo, genial. Y hablé con otro y me dijo, qué bien. Entonces, en un acercamiento con la ministra Vilma Alanoca, yo le había manifestado este anhelo, este deseo. Le dije, me gustaría hacer un homenaje a Jaime, porque yo admiro su trabajo, porque es mi hermano mayor, porque uno no sabe, el tiempo pasa, Claro. ¿verdad? Y mira, y ahí quedó colgada mi idea porque Por habían una razón otros u otra. apuros y en eso surgió el tema de la campaña que habían lanzado unos amigos en el Facebook para recaudar fondos para Jaime. El Ministerio de Cultura se puso realmente Les apoyó. muchísimo. Y tuviste la plataforma para hacer. Y sí, y al final fue la ministra que me lo recordó, porque yo ya no pensaba en eso, yo ya estaba en el proyecto, vamos a hacer la campaña de solidaria para la recaudación de fondos y todo eso. Entonces, ¿cómo se va a llamar el concierto? Canto Solidario. Y la ministra dijo, pero tú querías hacer un homenaje. Y dije, sí, cierto. Hoy dije, cierto. Y ahí se levantó. Y ahí se levantó, Tanto se cariño cambió para el nombre. todos. Y eso es lo que yo agradezco, porque ahí está mi Dios, ¿ves? Que me lo hace todo. Está Sí. tu Dios y está tu garganta y está la voz, gente. y está la gente que te apoya y yo que creo sigue. que lo que le ha realmente dado una energía increíble a Jaime, que ha estado cantando, pero muy esporádicamente, que no ha vivido, no ha latido con la gente como a él le gusta, ¿no? Ha venido a cantar y luego otra vez estaba convaleciente. Él ha recibido el amor de la gente. Tanto cariño. Y esto ha sido realmente fantástico. Qué lindo. Y tú y todos los amigos, el concierto en la Cinemateca. Sí, ha sido una cosa El concierto muy en la especial. Casa Grande, que es enorme, estuvo lleno. Tuvimos unos conflictos de sonido, etcétera, pero no importa, la gente estuvo ahí.
Y eso es lo más Y el importante. cariño se vio sin duda. Ahí está. Emita, me quedan 2-3 minutos de programa y mi última pregunta tiene que ver con tu visión de Bolivia. Después de recordar y de ir de un tiempo a otro, de ir adelante a atrás, ¿cómo ves a la Bolivia de hoy? La veo bien, la veo complicada en algunas áreas, pero yo creo que en Bolivia muchas cosas han cambiado para bien y nunca volveremos atrás. Y una cosa sí sé lo que es la dictadura y sé que estamos viviendo una democracia y sé que tenemos que luchar por ella. Veo también que hay mucha mezquindad, hay mucho egoísmo, siempre lo ha habido, el ser humano es así, pero creo que nos toca a todos construir. Y desde los artistas y que yo creo ojalá, que ojalá el tiempo aquel que hemos vivido, o sea, alguien hacía una cosa, venía el otro y lo deshacía, ¿verdad? Yo creo que esa etapa ya la hemos superado y tenemos que creer que ahora realmente la vida en Bolivia es linda. Los jóvenes tienen unas posibilidades ahora ahí de estudiar, que si no se dan cuenta están mal de la cabeza, porque lo tienen que ver, lo tienen que ver. Yo digo, tendría 20 años, no sé, estaría yendo a estudiar física nuclear, alguna cosa así. Pero lindo, es qué lindo que lo que nos hay cuentas. muchísimas posibilidades. No nos cerremos. Las puertas se abren y el sol nos tiene que importar más que quién abre la puerta, ¿verdad? Claro. Yo creo que es un tiempo muy lindo y es un tiempo que nunca lo habíamos soñado. Cuando yo estaba en la universidad soñábamos con ser libres, con una democracia, pero nunca imaginamos que fuera esta. Y esta a mí me gusta. Y que fuese posible. Yo te Y que agradezco fuese muchísimo posible y tus creo palabras. que sí, porque hay... de pronto estamos viendo una gente que antes no la veíamos. Claro. Y vivíamos en un país muy teórico, inexistente. Y nada práctico. Porque la realidad es esta, nosotros somos este país. Y yo me alegro que lo digas tú, además siendo docente, estando en relación con los jóvenes y viniendo evidentemente de épocas distintas en las que se veía sin duda alguna otra figura de Pero país. yo enseñando música moderna, enseñando Además, pop, jazz, cuando yo no tenía con quién estudiar, En tu yo época. tuve que ir a Claro. estudiar a otro lado, ¿verdad? Entonces, no querer ver eso es como querer taparse los ojos. Gracias, Quererse el cielo. Emita. Gracias, Te agradezco Saraí. mucho por el programa, de Tenías verdad. razón, el tiempo voló. Ay, mira, estoy presionada porque ya me tengo que despedir. Te agradezco Vale. muchísimo, Emita. A ti. El próximo fin de semana estaremos con otro de nuestros invitados. Les recomiendo que si quiere escuchar y ver al mismo tiempo la entrevista, pueda visitar nuestra página de Facebook. Somos Culturas Radio y por ahí pues disfrutar de nuestra entrevista. Les espero la próxima semana. Gracias por habernos escuchado a través de la doble 88.3. Hasta la próxima.